María y yo vivíamos en Salamanca, una ciudad que parecía esconder secretos en cada esquina. Nuestra casa, un viejo edificio con un sótano húmedo y oscuro, era el refugio perfecto para nuestros sueños y temores. Llevábamos años intentando tener un hijo, pero la frustración nos consumía. Cada intento fallido era como un golpe en nuestros corazones. Fue entonces cuando, desesperados, decidimos recurrir a lo desconocido. Encontré un libro sobre magia negra en una sombría tienda de antigüedades. El vendedor, un hombre de mirada ausente, me entregó el libro como si fuera una carga. María y yo estudiamos cada página con una mezcla de esperanza y miedo. El ritual que prometía darnos un hijo era complejo y estaba lleno de símbolos extraños. Elegimos una noche de luna llena, cuando las sombras parecían más densas y el silencio más opresivo. En el sótano de nuestra casa, lo preparamos todo meticulosamente. Las velas encendidas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El olor a incienso se mezclaba con el olor a moho, creando una atmósfera sofocante. María, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, pronunció las palabras del ritual. Temblé y la cogí de la mano, sintiendo la extraña energía que emanaba de aquel libro antiguo. Cuando terminamos, un viento helado recorrió la bodega y apagó las velas. Permanecimos en silencio, esperando alguna señal. La oscuridad pareció engullirnos, y por un momento me pareció oír un susurro lejano. Salimos del sótano con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabíamos exactamente qué. La esperanza de tener un hijo nos cegó ante lo que podría esperarnos. El nacimiento de Diego fue un hito en mi vida que nunca olvidaré. María dio a luz en una noche fría y silenciosa, y el silencio fue la primera señal de que algo iba mal. Diego no lloró al nacer. Sus ojos, profundos e inquietantes, parecían arrancarme el alma cada vez que los miraba. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal cuando lo tuve en brazos por primera vez. Era como si algo oscuro acechara tras aquellos ojos de recién nacido. Los primeros meses fueron una mezcla de alegría y preocupación. María, aún convaleciente, no parecía darse cuenta de la extraña aura que emanaba de nuestro hijo. Yo, en cambio, no podía deshacerme del malestar que me perseguía. Cada vez que miraba a Diego, sentía una presencia siniestra, como si algo o alguien observara a través de él. Era una sensación difícil de describir, pero profundamente inquietante. Diego crecía rápidamente, pero nunca se comportaba como un bebé normal. No había risas, ni llantos típicos. Solo una mirada fija y penetrante que me dejaba constantemente en alerta. Intenté ignorar estas sensaciones, atribuyéndolas a mi propio cansancio y estrés. Sin embargo, la inquietud persistía, corroyendo mi tranquilidad. En las noches de insomnio, me encontraba observando el sueño de Diego, intentando encontrar alguna explicación racional a lo que sentía, pero no había nada normal en su forma de dormir. En absoluto silencio, sin movimiento, sin sueños, era como si siempre estuviera alerta, incluso mientras dormía. María, agotada, no compartía mis preocupaciones. Solo veía a Diego como nuestro hijo tan esperado, fruto de nuestro amor y del ritual que habíamos realizado. Pero yo sabía en el fondo que algo iba terriblemente mal. El nacimiento de Diego trajo consigo una sombra que parecía crecer cada día. Intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías, pero la sensación de malestar no me lo permitía. Y así vivimos, en constante tensión, con la presencia de Diego ensombreciendo nuestra felicidad. Temía lo que nos deparaba el futuro, pero no tenía ni idea de lo oscuro que llegaría a ser. A medida que Diego crecía, nuestra casa parecía cobrar vida propia. Cosas que antes eran banales, empezaron a volverse aterradoras. Era como si la propia casa me susurrara secretos que no podía comprender. Los objetos se movían solos, sin ninguna explicación plausible. Vi sillas que se movían, puertas que se cerraban de golpe, y siempre había un escalofrío constante, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo maligno. Los susurros eran lo que más me perturbaba. A menudo me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien hablaba cerca de mi oído. Eran susurros indistintos, pero llevaban una carga de maldad que me hacía estremecer. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. María también empezó a oír esos susurros, pero prefería ignorarlos.
atribuyéndolos al cansancio y al estrés. Las sombras eran aún peores, se movían independientemente de las fuentes de luz, bailando en las paredes como si tuvieran vida propia. Había momentos en que juraría que veía figuras humanas proyectadas en las paredes, figuras que no pertenecían a nadie de la casa. Eran momentos breves, pero suficientes para dejarme paralizada de miedo. Diego, en cambio, parecía extrañamente en paz con todo aquello. Observaba las sombras con una curiosidad inquietante, como si se comunicara con ellas. Cada día sentía que algo iba terriblemente mal. Diego no era un niño corriente, y los fenómenos que ocurrían a nuestro alrededor eran prueba de ello. Había una energía oscura que parecía emanar de él, una presencia que no podía ignorar. Empecé a temer por nuestra seguridad, pero no sabía qué hacer. María insistía en que todo era producto de mi imaginación, pero yo sabía que no era así. Una noche, mientras caminaba por el oscuro pasillo, sentí que una mano helada me tocaba el hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Aquella experiencia me aterrorizó y supe que no podía seguir ignorando las señales. Algo terrible estaba ocurriendo en nuestra casa, y lo que era más importante, algo terrible le estaba ocurriendo a Diego. Tenía que averiguar de qué se trataba antes de que fuera demasiado tarde. La tensión aumentaba cada día, y mi sueño se veía constantemente perturbado por pesadillas y visiones horribles. La sensación de que nos vigilaban se intensificó. Sabía que nuestra decisión de llevar a cabo aquel ritual tenía consecuencias que no podíamos prever, y ahora estábamos pagando el precio. El miedo se convirtió en una presencia constante, y me encontré cada vez más sumida en un abismo del que parecía imposible escapar. Diego tenía 5 años cuando su comportamiento empezó a ser verdaderamente perturbador. Ya no podía ignorar las señales, hablaba en lenguas que no reconocía, sonidos guturales y palabras que parecían venir de otra dimensión. Sus dibujos eran aún más inquietantes, llenos de símbolos que me ponían la carne de gallina con solo mirarlos. Los ataques de ira de Diego eran los peores. En un momento estaba jugando tranquilamente, y al siguiente era como si le invadiera una tormenta. Gritaba, ponía los ojos en blanco y empezaban a ocurrir cosas extrañas a nuestro alrededor. Los objetos volaban, las luces parpadeaban y las sombras bailaban en las paredes, como si tuvieran vida propia. María, mi mujer, al principio se negó a creer que pasara nada. Pensó que Diego solo estaba atravesando una fase difícil. Pero con el tiempo, incluso ella empezó a tener miedo. Diego la despertaba en mitad de la noche, de pie junto a su cama, susurrándole cosas que no entendía. Vi el miedo en sus ojos, un miedo que intentaba ocultarme a mí y a sí misma. Empecé a sentir una presencia constante en nuestra casa, algo que parecía vigilar todos nuestros movimientos. Diego, por su parte, parecía alimentarse de esa energía. Se hizo más fuerte, más seguro de sí mismo, como si supiera que estábamos a su merced. Cada día que pasaba, aumentaba la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Una noche, me desperté al oír un ruido extraño procedente de la habitación de Diego. Cuando abrí la puerta, vi a mi hijo de pie en medio de la habitación, con los ojos de un rojo intenso. En las paredes había dibujado símbolos extraños que parecían sangre. Me miró y sonrió, una sonrisa que no era la de un niño, sino la de algo mucho mayor y más malvado. María entró justo detrás de mí y soltó un grito ahogado. Diego se echó a reír, una carcajada que resonó por toda la casa y parecía salir de todos los rincones. En ese momento supe que ya no se trataba solo de nuestro hijo. Algo mucho más oscuro se había apoderado de él. Me invadió una sensación de desesperación, pero sabía que tenía que encontrar la forma de proteger a mi familia, aunque eso significara enfrentarme al mismo mal que habíamos traído al mundo. Las pesadillas empezaron de repente, como si hubieran sido convocadas por fuerzas que escapaban a mi comprensión. Al principio, solo eran visiones de Diego, mi hijo, envuelto en un aura oscura, pero pronto se convirtieron en visiones vívidas y aterradoras. En mis sueños, le veía realizando rituales macabros, murmurando palabras en idiomas que no podía identificar. Cada noche, las pesadillas se volvían más intensas y me despertaba sudando, con el corazón acelerado, incapaz de distinguir el sueño de la realidad. Diego aparecía en mis pesadillas con ojos que eran como pozos sin fondo.
llenos de maldad y conocimiento prohibido. Se movía con una gracia siniestra, como si estuviera en comunión con fuerzas oscuras. Le veía dibujar extraños símbolos en el suelo, rodeado de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Las voces que salían de su boca no eran humanas. Eran guturales, susurrantes, cargadas de una malicia antigua e implacable. Cada vez que me despertaba, sentía un peso aplastante en el pecho, como si el mismo aire estuviera impregnado de maldad. Mi mente era un torbellino de miedo y confusión, y empecé a dudar de mi cordura. Las pesadillas eran tan reales que podía oler el azufre, oír los susurros de otras dimensiones y ver los ojos de Diego brillando en la oscuridad. Era como si un trozo del infierno se hubiera infiltrado en nuestro hogar, y yo me sentía impotente para detenerlo. Cada noche, las pesadillas eran más detalladas e inquietantes. Veía a Diego con las manos manchadas de sangre, realizando sacrificios impensables. Las paredes del sótano de nuestra casa parecían palpitar con una energía siniestra, y podía oír los gritos de almas atormentadas resonando en mis oídos. El miedo me consumía, y me sentía cada vez más aislada, incapaz de compartir lo que me ocurría. Lo más aterrador era la sensación de que las pesadillas no eran solo creaciones de mi mente perturbada, sino visiones de algo que estaba ocurriendo realmente. Empecé a ver los mismos símbolos y sombras de mis sueños apareciendo por la casa, y Diego se volvió cada vez más distante y frío. La línea entre el sueño y la realidad se difuminaba, y temía lo que estaba por venir. Estas pesadillas eran una ventana a un horror que no podía comprender del todo. Cada noche me hundía más en un abismo de miedo y desesperación, incapaz de encontrar una salida. La presencia de Diego, tanto en mis sueños como en la vida real, se convirtió en una sombra constante que me perseguía, y sabía que algo terrible me acechaba, esperando el momento oportuno para revelarse. Explorar el desván de nuestra casa siempre había sido algo que evitaba, pero aquel día algo tiraba de mí hacia allí, como si una fuerza invisible me empujara. Subí los chirriantes escalones con el corazón acelerado, cada paso más pesado que el anterior. Mi cuerpo estaba atenazado por un miedo que no podía explicar. Cuando llegué arriba, mis ojos se fijaron en una puerta cerrada en la que nunca había reparado. Era como si hubiera aparecido de la nada, un portal a una pesadilla que estaba a punto de descubrir. Decidí derribar la puerta, algo que parecía necesario, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que retrocediera. Al abrir la puerta, me golpeó un olor pútrido que casi me hizo vomitar. La habitación era un altar de los horrores, un santuario demoníaco. Extraños símbolos cubrían las paredes, dibujados con inquietante precisión. Había velas negras derretidas, cráneos de animales y objetos que reconocí como partes del ritual de brujería que María y yo habíamos realizado. Pero lo que más me aterrorizaba eran las fotos de Diego esparcidas por el altar. En cada una de ellas, sus ojos eran rojos y brillaban con una maldad indescriptible. Sus sonrisas eran crueles, malignas, como si se burlara de mí, riéndose de mi desesperación e ignorancia. El suelo estaba cubierto de un polvo rojo, posiblemente sangre seca, y había un libro abierto en el centro del altar. Las páginas estaban llenas de símbolos y textos que no podía comprender, pero lo más aterrador era la sensación de que algo me observaba, algo más antiguo y maligno de lo que hubiera podido imaginar. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta, cada descubrimiento más inquietante que el anterior. ¿Cómo no me había fijado antes en esta sala? ¿Quién había creado este altar? Y lo más importante, ¿qué era Diego en realidad? El pavor se apoderó de mí mientras intentaba procesar todo lo que veía. Salí de la habitación cerrada con la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Cada detalle de aquel altar quedó grabado en mi mente, como una marca que nunca podría borrarse. Sabía que mi vida y la de María nunca volverían a ser las mismas. Algo muy oscuro se había despertado, y temí que solo fuera el principio de nuestra pesadilla. La desesperación me abrumó mientras miraba fijamente a María, esperando respuestas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de culpa. Por fin confesó que el ritual que realizamos aquella noche de luna llena contenía una oscura advertencia. El niño que íbamos a dar a luz estaría poseído por un demonio.
Habíamos ignorado por completo la advertencia. Cegados por nuestro deseo de tener un hijo, las palabras de María resonaban en mi mente, haciéndome sentir como si me engullera un abismo sin fin. Una mezcla de rabia y tristeza me consumía. ¿Cómo pudimos ser tan imprudentes? Ahora todo tenía sentido. La sensación inquietante desde el nacimiento de Diego, los fenómenos extraños, el comportamiento perturbador. Todo apuntaba a la terrible verdad que habíamos ignorado. Nuestra ceguera nos había conducido a esta situación desesperada. Sentí un peso aplastante en el pecho, una culpa insoportable por haber traído esta maldición a nuestra familia. Mientras María sollozaba, yo intentaba procesarlo todo. La imagen de Diego, con sus ojos inquietantes y su comportamiento demoníaco, se grabó en mi mente. La revelación de María me hizo darme cuenta de que estábamos tratando con fuerzas que nunca deberíamos haber invocado. La casa, que una vez había sido nuestro hogar, parecía ahora un lugar maldito, lleno de sombras y susurros de otro mundo. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? La revelación me dejó en un estado de profunda desesperación. Me sentía impotente, incapaz de proteger a mi familia de la oscuridad que nosotros mismos habíamos traído. Cada rincón de la casa parecía esconder oscuros secretos, y temía lo que aún estaba por llegar. El peso de la responsabilidad y la culpa era casi insoportable. La confesión de María fue un golpe devastador. Me sentí traicionado por el destino, por nuestro deseo desesperado de tener un hijo. Ahora estábamos atrapados en una pesadilla que parecía no tener fin. La realidad era más oscura que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Necesitábamos encontrar una forma de enfrentarnos a esta maldición. Pero el miedo y la duda me consumían. ¿Qué hacer cuando la propia esperanza se convierte en un horror indescriptible? Desesperada y asustada, decidí acudir a un exorcista clandestino. Conocía los riesgos, pero no había otra salida. Cuando por fin lo encontré, me advirtió de los peligros de intentar expulsar a un demonio tan poderoso. No tenía elección. Mi familia estaba en juego. El día señalado, el exorcista llegó a nuestra casa. Las ventanas estaban cerradas y las luces apagadas, lo que creaba una atmósfera pesada y opresiva. El exorcista comenzó los rituales, rezando en lenguas antiguas y esparciendo sal por el suelo. Diego, sentado en el centro de la habitación, ya no parecía nuestro hijo. Sus ojos, antes inquietantes, brillaban ahora con una luz malévola. A medida que avanzaba el exorcismo, la casa empezó a temblar. Los objetos salían despedidos por las paredes, y sombras oscuras danzaban a nuestro alrededor. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El exorcista sudaba copiosamente, pero seguía recitando las oraciones. De repente, Diego lanzó un grito que parecía provenir de las profundidades de un abismo. El sonido era tan profundo y estridente que caí de rodillas, con las manos tapándome los oídos. La sangre empezó a gotear de las paredes y el suelo pareció abrirse bajo nuestros pies. En el clímax del ritual, Diego se levantó, flotando a unos centímetros del suelo. Su voz, ahora múltiple y distorsionada, resonó por toda la casa. El exorcista fue arrojado contra la pared, con el cuerpo contorsionado de forma inhumana. Intenté acercarme a Diego, pero una fuerza invisible me lo impidió. María gritaba desesperada, pero yo no podía alcanzarla. La energía oscura en el aire era palpable, como si la propia oscuridad nos estuviera engullendo. Entonces, todo estalló en un caos sangriento. Los muebles se hicieron añicos, las ventanas estallaron y un viento helado recorrió todos los rincones de la casa. El exorcista, con el rostro contorsionado por el dolor, hizo un último esfuerzo por expulsar al demonio, pero ya era demasiado tarde. Un rugido ensordecedor llenó el aire y Diego cayó al suelo. Inmóvil, la casa estaba en ruinas, y el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido que hubiera oído jamás. En aquel momento, supimos que habíamos fracasado. El intento de purificación había desembocado en un terror que nunca podríamos olvidar. Tras el fracaso del exorcismo, ocurrió algo terrible. Diego, mi hijo, se reveló como el demonio que siempre había sido. Sus ojos, antes inquietantes, ardían ahora con una luz infernal. Nos miraba con una crueldad insoportable, riéndose de nuestra ingenuidad. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia.
Mi corazón latía tan deprisa que creí que iba a explotar. Diego empezó a flotar, desafiando las leyes de la naturaleza. Su voz, que antes había sido la de un niño, surgía ahora como un rugido cavernoso, resonando por todos los rincones de la casa. Nos dijo, con sádico placer, que nuestro destino quedaba sellado en el momento en que realizáramos el ritual. Me invadió un sentimiento de desesperación. Cada una de sus palabras era como un cuchillo clavado en mi corazón. María estaba en estado de shock. Temblaba incontrolablemente a mi lado. Intentamos correr, pero nuestros pies parecían pegados al suelo. Diego estiró la mano y con un movimiento suave lanzó objetos por toda la habitación, rompiendo ventanas y espejos. La casa, que antes había sido un hogar, era ahora una pesadilla viviente. Las paredes parecían cerrarse y los gritos de dolor y tormento resonaban por todas partes. Sentía que el aire se volvía más pesado a medida que Diego demostraba más de sus poderes sobrenaturales. Controlaba todo lo que nos rodeaba. Las puertas se cerraban violentamente, los muebles se movían solos y los susurros incesantes se convertían en gritos estridentes. Ya no había ninguna duda. El demonio estaba entre nosotros y nosotros éramos sus prisioneros. Todo intento de comunicarnos con Diego era inútil. O nos ignoraba o se reía siniestramente. El dolor y el sufrimiento eran insoportables. Mi mente estaba al borde del colapso y sabía que no había salida. Diego nos había demostrado que habíamos invocado algo mucho más allá de nuestra comprensión, y ahora estábamos pagando el precio. El terror consumía cada fibra de mi ser. Aquel ya no era mi hijo. Diego era el diablo en estado puro, y nuestra casa se había convertido en un infierno. Sentía cómo se nos iba la vida, cómo desaparecía la esperanza. Estábamos a merced de fuerzas a las que nunca deberíamos haber recurrido. La realidad se distorsionó a nuestro alrededor, y la oscuridad se hizo cada vez más densa, tragándose todas nuestras esperanzas y sueños. El terror se apoderó de nuestras vidas de un modo inimaginable. A María y a mí nos consumía un miedo constante. Cada rincón de la casa parecía albergar una presencia maligna. Diego, o el demonio que se presentaba como nuestro hijo, dominaba ahora todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Nunca había un momento de paz. Las paredes susurraban oscuros secretos, y la oscuridad parecía viva, moviéndose con siniestras intenciones. Los días se alargaban como una pesadilla interminable. Cada vez que miraba a María, veía el reflejo de mi propio pavor. Nuestras miradas se encontraban, llenas de una culpa que nos carcomía por dentro. La casa, que una vez fue un hogar, se había convertido en una prisión infernal, donde cada sombra podía ser lo último que viéramos. Diego, con sus ojos rojos y su sonrisa cruel, parecía alimentarse de nuestra desesperación. Intentamos escapar varias veces, pero era como si la casa tuviera vida propia, deteniéndonos en cada intento. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se cerraban con una fuerza sobrenatural. Nuestro único refugio era el sótano, donde había tenido lugar el ritual. Cruel ironía. El lugar donde empezó todo era ahora nuestro último refugio. Pero incluso allí, las paredes parecían palpitar con una energía maligna. Las noches eran las peores. El silencio se veía interrumpido por susurros y risas macabras que resonaban por los pasillos. Diego aparecía sin previo aviso, materializándose en las sombras, riéndose de nuestra impotencia. La sensación de ser observados nunca nos abandonaba, y el aire parecía pesado, sofocante. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de nuestra perdición. Me pasaba horas mirando el altar del desván, intentando comprender en qué nos habíamos equivocado. La culpa se hizo insoportable. Sabíamos que nos habían advertido, pero nuestra ceguera ante el deseo de tener un hijo nos había conducido a este abismo. María se aislaba cada vez más, perdida en su propia angustia. No podía llegar a ella, no podía salvarla, como tampoco podía salvarme a mí mismo. Cada día que pasaba, sentíamos que la oscuridad nos consumía. Ya no había esperanza, solo terror constante y la certeza de que estábamos a merced de un demonio al que una vez habíamos llamado hijo, y entonces, finalmente, la oscuridad nos envolvió por completo. La casa, el mundo.
todo se disolvió en una noche eterna y pasamos a formar parte del mismo infierno que habíamos creado.